Impuestos patrimoniales, experiencia internacional e impacto local. Test de confiscatoriedad. Expone César Litvin, socio y CEO de Lisicki, Litvin y Asociados. Modera Gabriela Rigoni, socia en Lisicki, Litvin y Asociados. Hola, muy buenos días. Bueno, bienvenidos a este nuevo panel. Ante todo, muchísimas gracias a las autoridades de IDEA y a la gente del Encuentro de Impuestos por invitarnos a participar. La temática que tenemos entre manos, la verdad es que parece una cuestión menor si vemos simplemente su título, pero si empezamos a pensar el impacto actual que está teniendo, empezamos a darnos cuenta por qué la elección. Hoy día en Argentina tenemos una superposición y una cantidad numerosa de impuestos patrimoniales o sobre el patrimonio, desde los impuestos a manifestaciones particulares, como un impuesto inmobiliario, un impuesto automotor, impuestos globales a la transmisión gratuita de bienes e impuestos globales tales como el impuesto sobre bienes personales y el aporte solidario. El impuesto sobre los bienes personales es un gravamen global sobre la tenencia de activos que no permite la deducción de deudas, que pasó de una recaudación de 31.000 millones de pesos en el año 2019 a una recaudación de 200.000 millones de pesos en el año 2020, registrando un incremento interanual del 565%. En términos relativos pasó de un 0,62% a un 3,13% del total de recursos tributarios en ese mismo periodo. Esto fue coherente con el impacto combinado de una devaluación de casi el 30% y un fuerte aumento de alícuotas que pasó de una general del 0,25% a una máxima del 2,25%. Y a esto, durante el mismo año, como diría Mafalda, otra vez OPA, se sumó otro impuesto patrimonial más, que es el denominado aporte solidario, por otros 225.000 millones de recaudación a inicios de 2021. Y en unos poquitos días, apenas la semana próxima, vence la obligación de pago de un nuevo periodo del impuesto sobre los bienes personales. Un poco en función de eso, nuestra pregunta es, ¿qué pasa con los impuestos patrimoniales en nuestro país? Le pedimos entonces a César Litvin que nos ayude a entender este tema. Bienvenido, César. Hola, buenos días, Gabriela. Buenos días a todos. Un agradecimiento especial a las autoridades de IDEA y a todos los que pusieron mucho esfuerzo en este encuentro tributario, que es un evento de muchos éxitos desde hace varios años. Yo creo que para empezar, y enganchándome con lo que vos dijiste, Gabriela, me parece que es una victoria pírrica este aumento de la recaudación, porque ¿a qué costo, no? Teniendo en cuenta de que sí han aumentado mucho los impuestos patrimoniales, pero eso ha motivado a generar efectos económicos muy desagradables. Y vamos a ver un poco qué pasa con la doctrina y con el mundo de estos impuestos. Para mayoritaria doctrina, entre los cuales dio un tratadista, un prócer económico que se dedicó a los efectos económicos de los impuestos, pero muchos más consideran que los impuestos patrimoniales son tributos impopulares, injustos y regresivos, y algo muy importante, un obstáculo al desarrollo económico. ¿Cuáles son las características normales de los impuestos patrimoniales? Bueno, algunos países cobran proporcionales, otros cobran progresivos. En la Argentina hemos tenido ambos. Gravan bienes netos de deudas. Esto es muy importante porque no es el modelo utilizado últimamente en la Argentina con el impuesto sobre los bienes personales. Se aplica a la riqueza que una persona tiene y no a la que adquiere durante un año. Algunos países gravan parcialmente algunas partes de patrimonio, y algo que esto pasa en todo el mundo, no producen importantes recursos. Hay distintas formas de
gravar los impuestos o de gravar con impuestos patrimoniales las capacidades contributivas. Normalmente el más utilizado durante muchos años son los impuestos generales sobre el patrimonio neto, y lo recalco, sobre el patrimonio neto. Pero también hay impuestos sobre propiedades inmobiliarias, por ejemplo, o impuestos también que gravan patrimonios, pero a través de transferencias no onerosas como herencias o donaciones. Impuestos a los patrimonios parciales o, como existe en la India, impuestos sobre bienes improductivos, llámese joyas o terrenos no explotados o algún tipo de bien que no tenga una producción de generación de renta. OCDE ha evaluado el tema entre todos los impuestos, el específico de impuestos patrimoniales, y solo recomienda impuestos patrimoniales, y quiero decir que la conclusión es que generalmente no recomienda OCDE este tipo de impuestos, es cuando no se apliquen impuestos sobre activos o ganancias en general, o cuando las tasas de esos tributos son muy bajas. O sea, o no se aplica estos impuestos a las ganancias o activos, o cuando se aplican son escasas alícuotas de impuestos. Es muy importante que se estudie la interacción con otros impuestos para evitar carga fiscal excesiva. Eso no lo digo yo, lo dice OCDE. Y se eximan bienes destinados básicamente a la productividad hasta un cierto valor. Algo que pone mucho énfasis OCDE es que se permita la deducción de deudas. Lo remarco porque no es el modelo de impuestos sobre los bienes personales que nosotros conocemos. Y un tema muy importante es que normalmente la tenencia de bienes no necesariamente viene acompañada de renta de bienes. Entonces se adopten planes de pago ante la falta de liquidez. Y por supuesto se deben tomar todas las medidas para prevenir la doble tributación internacional. Algo muy importante, ¿cuáles son los efectos económicos que tiene estos impuestos patrimoniales? Por supuesto que reduce la voluntad de ahorro, porque aquellas jurisdicciones que gravan impuestos patrimoniales no hay una motivación de ahorro, sino alienta el consumo, favoreciendo la compra de productos perecederos, porque recordemos que impuestos patrimoniales son impuestos instantáneos, son una fotografía a determinado momento sobre el patrimonio neto, bienes menos deuda. Por supuesto que la voluntad de ahorro se ve disminuida. En algunos casos, pero no siempre depende de los propietarios, estimula a los propietarios a incrementar sus rentas para poder hacer frente al impuesto. Digo, cuando, por ejemplo, el mercado financiero tiende a la baja, es muy difícil de lograrlo. Y algo que hemos visto últimamente con el efecto que tiene bienes personales y con el efecto que ha traído el impuesto a las grandes fortunas o el aporte solidario o cualquier sinónimo que le pongamos, es que afecta a jubilados y ancianos que no pueden vivir de su jubilación. La Argentina es una realidad, todos los ajustes que ha habido sobre las jubilaciones, y algunas personas han ahorrado y han guardado una parte de su patrimonio sin consumírselo para tener una buena calidad de vida en su edad de jubilado y ya cuando son ancianos, que además no son productores de renta. Entonces, por supuesto que los impuestos patrimoniales les pega mucho más fuerte a este sector que no tienen una producción activa de renta. ¿Qué pasa en los países de OCDE?
cuáles son estos países que tienen estos impuestos patrimoniales. A ver. Un segundito. Noruega. Noruega es uno de los pocos países que tienen impuestos patrimoniales, pero observen cuál es la alícuota que tienen. 0,7 a nivel municipal, 0,7%, y 0,15% a nivel nacional. ¿Y qué toma? Toma valor justo de los activos menos las deudas, o sea, considera patrimonio neto. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que lo tiene, que es un impuesto que lo cobra cada una de las regiones, con lo cual el rango de tasas va entre un 0,2 al 2,5 según la región, pero la curiosidad es que Madrid, que es la capital, este impuesto tiene una tasa cero. La base puede diferir según la región, pero generalmente es el valor de los activos menos el valor de los pasivos. Y considera la vivienda exenta hasta 300.000 euros. El mínimo no imponible es de 700.000. Suiza, no todos los cantones lo tienen según el cantón, pero algunos sí lo tienen, pero con una alícuota que va del 0,03% al 1,09%, y también toma activos brutos menos deudas. Y el mínimo no imponible también depende del cantón donde esté ubicado la tenencia de bienes. Liechtenstein tiene una tasa única del 0,9% para todas las riquezas de sus residentes, ya sea propiedades inmobiliarias, acciones, depósitos, obras de arte, joyas, etc. Y se incorpora dentro de OCDE Colombia, porque Colombia se incorporó en abril del 2020 a OCDE, y Colombia es uno de los 3 países latinoamericanos que tienen este impuesto junto con Argentina y Uruguay. Colombia tiene una tasa única del 1%, se aplica sobre el valor de los activos menos el pasivo. La vivienda no es computable hasta un valor de $140.500. Hay otros países dentro de OCDE que lo aplican de una forma parcial. Por ejemplo, Bélgica tiene una tasa o rango de tasas del 0,15% y la base es el valor medio, pero exclusivamente de las tenencias financieras. Ahí vemos cómo se aplica este impuesto patrimonial sobre determinado tipo de bienes. Italia también tiene un impuesto patrimonial parcial, con una tasa del 0,2 para activos financieros o del 0,76% para propiedades inmobiliarias, pero presten atención, para todos los activos financieros y propiedades inmobiliarias mantenidas en el extranjero por los contribuyentes italianos. O sea que la tenencia de bienes de los residentes italianos dentro de Italia no pagan este impuesto. Y los Países Bajos tienen una tasa o rango entre el 0,61% al 1,61% y es complementario, es parte del impuesto sobre la renta. Toman el patrimonio neto excluyendo residencia principal e intereses sustanciales en empresas. Nuestro vecino país de Uruguay toma como base imponible también el patrimonio neto, no incluye los bienes agrícolas ni los activos en el exterior, y bueno, el umbral para no ser sujeto está expresado en moneda local, pero traducido a dólares estaría más o menos en $116.000,
monto que se duplica si es si también participa el cónyuge o es un matrimonio. Las tasas del impuesto dependen de cada bien, pero va de entre el 0,4, 0,7 o al 1,5%, pero repito, la diferencia con Argentina es que toma las deudas y no toma todos los bienes en el exterior. Y por supuesto que el mínimo no imponible es mucho más elevado que en la Argentina. Bueno, en la Argentina todos sabemos cómo es el tratamiento. Un punto destacable es que no toma deudas, ¿sí? Y algún comentario anecdótico de este impuesto bienes personales en la Argentina. Recordemos que nació en 1991 y tenía prevista una vigencia por 9 ejercicios fiscales. O sea que este impuesto ya no debería tener vigencia de acuerdo a los legisladores que lo crearon, que lo fundaron. Y otra anécdota es que cuando se lo creó, se lo denominó impuesto a la riqueza. Incluso había spots publicitarios con jubilados, con necesidades, y que en un momento esto tenía como destino la caja de jubilación. Con lo cual, bueno, este es un impuesto que tiene una sobrevida y que adquirió un rol protagónico a partir de la declaración jurada del año 2019, que venció en el 2020 y que Gabriela mostró un poco el efecto de la recaudación que ha tenido. Pero siguiendo también a Mafalda, otra vez Sopa, se creó el aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia. Fíjense cómo queda el efecto de contundencia que tiene sobre los bienes en la Argentina y en el exterior, aquellos que son residentes tributarios argentinos. Para aquellos que tienen solo bienes en la Argentina, la carga tributaria entre ambos impuestos es entre el 3,25 al 4,75, y para aquellos que tienen bienes en el exterior, la alícuota está entre el 5,25 al 7,50. Esto es inconsistente con cualquier renta que pueda obtener un contribuyente. Puede ser muy pocos casos que los contribuyentes puedan tener una rentabilidad sobre los bienes gravados que exceda esta tabla de alícuotas que tiene vigente la Argentina. Por eso nos pareció muy oportuno ver qué pasa en el mundo respecto de qué países lo aplican y qué alícuotas lo aplican y cómo lo aplican, si activo solo o activo sobre menos pasivo. Nosotros podemos ver algunos ejemplos que hemos tenido expresamente de confiscatoriedad. A ver si puedo ver algo. Ahí está. Algunos ejemplos de confiscatoriedad. Caso 1 son contribuyentes que tuvieron una importancia sustancial de títulos públicos dentro de sus bienes. Fíjense qué incidencia le ha generado los 3 impuestos más importantes, que es ACE, bienes personales y ganancias. Para contribuyentes que han tenido mucho en títulos públicos, estos son casos reales, con lo cual los datos son reales. Por supuesto no damos nombres. En el ACE dio 46 millones, bienes personales 650.000 pesos, ganancias 680.000 pesos, un total de 47 millones, y el resultado de ese ejercicio es un quebranto de 3 millones. Otro caso, también un poco más pequeño, pero fíjense la incidencia: títulos públicos
argentinos tiene como mayor cantidad de patrimonio. El ACE le dio 9 millones, bienes personales 4 millones, ganancias 930.000, un total de 13 millones, casi 14 millones de pesos de carga fiscal contra un quebranto de 4 millones. El caso 2 son 2 contribuyentes donde además de títulos públicos hay otros bienes en el exterior. Son casos reales, como les dije. ACE le dio 37 millones, bienes personales muy poco, ganancias 380.000, un total de 37 millones, renta total 1 millón. Otro caso, 48 millones de ACE, 24 millones de bienes personales, poca ganancia, un total de 72 millones de pesos de carga tributaria y una renta de 10 millones. Y depósitos e inversiones en el exterior, es un caso 3, donde básicamente mucho tiene en el exterior, pero el ACE le da 26 millones. Bienes personales 13, ganancias 4, y dice que tuvo una carga tributaria de 43 millones versus una renta de 12 millones de pesos. Ahí está un poco explicado qué porcentaje de la renta absorbe la carga de los 3 impuestos, y me da pudor nombrarlos, pero ahí se puede ver, obviamente, el que tiene títulos públicos, lo más probable, además de insultarse cuando se mira al espejo cuando ha comprado estos títulos públicos argentinos, porque por todo lo que ha generado con el canje de deuda, la pérdida terrible que ha generado la tenencia de títulos públicos argentinos, el ACE lo privilegia grabándolos, no así bienes personales. Entonces nos encontramos con situaciones muy absurdas respecto de la incidencia porcentual que tiene la carga fiscal sobre los patrimonios que están compuestos de distintas formas, pero en todos los casos, aún en los casos que no dio quebranto, pero dio renta, la renta ha sido totalmente insuficiente como para poder llegar a hacer frente al impuesto. Y si nosotros hacemos un simulacro de que esta situación se va a repetir a lo largo de varios años, lo que va a producir, por supuesto, es la pérdida total del capital. Bueno, esto es un poco el ejemplo de lo que estábamos diciendo, donde en todos estos casos, sin ninguna duda, el impuesto, ¿sí?, o los impuestos se vuelven totalmente confiscatorios de acuerdo a la doctrina y de acuerdo a la jurisprudencia reinante. Vamos a ver qué va a decir la Corte respecto de este impuesto a la riqueza o aporte solidario. Desde la doctrina, ¿cuáles son los argumentos en contra de la aplicación del impuesto? Aquellos que dicen que es un impuesto equitativo, la doctrina internacional considera que la equidad es débil si no se lo administra eficazmente, no es útil para agravar la renta potencial, tiene validez relativa de los efectos de la redistribución, existe una dificultad para identificar bienes gravados, hay algunos problemas para la correcta determinación y evaluación de los bienes. Un punto muy importante, yo creo que es muy importante por lo que está pasando en la Argentina, efectos económicos adversos, ¿sí? Dentro de esto, lo que hemos observado, y todos ustedes seguramente lo han vivido, una huida despavorida para darse de baja de la residencia tributaria argentina, ir a buscar países que los traten con mejor cariño impositivo.
no mejora el control del impuesto a la renta y tiene escasa recaudación. Con lo cual, bueno, estamos pensando, afirmando, concluyendo que no es una muy buena idea, ¿sí? Todo lo contrario, tratar de recaudar a través de este tipo de impuestos patrimoniales que en la Argentina nació con un pecado original. No se considera el pasivo, no se considera la deuda. Entonces, por supuesto que no mide correctamente la capacidad contributiva y con este aumento exorbitante que ha tenido bienes personales en la Argentina, más impuesto a las grandes fortunas o hace, lo que genera justamente son unos efectos económicos que yo creo que va a tener trascendencia sobre la decisión de muchos contribuyentes de cambiar de residencia. Lo ha pasado en Francia en su momento también y en otros países cuando los impuestos se vuelven exorbitantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Tenemos un par de preguntas ya, vamos a tratar de ir contestándolas. La primera trato de resumirla. Todos los años el impuesto sobre bienes personales da un saldo a pagar. Esto es producto del incremento nominal en pesos del patrimonio, que tiene que ver con las actualizaciones que se van dando todos los años hasta el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, los anticipos que vencen antes durante el año, cuando llego al momento de la liquidación del impuesto, no se ajustan. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, la primera opinión es básica. La inflación distorsiona todos los efectos en los impuestos. Entonces, incluso creo que lo distorsiona para ambos sujetos, para el sujeto activo y para el sujeto pasivo también. Así que, bueno, ahora nos encontramos con un tema coyuntural, con la particularidad de que la ley de solidaridad lo que hizo fue crear una sobretasa de impuestos exclusivamente para el 2019 y 2020. Con lo cual, estamos a horas de tener que calcular el anticipo 2021, pero no existe sustento legal como para calcular el anticipo en base al impuesto del 2020. Con lo cual me parece que al contribuyente le queda la posibilidad de utilizar la opción de reducción de anticipos. Pero se nos ocurre que este gobierno, antes de fin de año, va a intentar, ¿sí?, de acuerdo a los rumores, volver a aumentar bienes personales. Es difícil sacarle un caramelo a un chico, ¿no? Una vez que se acostumbran a recaudar, y las cifras que vos decías, Gabriela, en relación a otros impuestos no es tan importante, pero sí ha tenido una trascendencia de un incremento muy grande. Entonces, el problema del camino de la opción para el año 2021 de los anticipos, lo que va a generar es que es posible que después haya que pagar intereses sobre los anticipos y después el Congreso convalida un nuevo aumento de bienes personales. Bueno, César, tenemos una última pregunta. Además de los aumentos y nuevos impuestos al patrimonio, se sigue reclamando un pago para el que muchas veces no hay liquidez, ¿no? ¿No podrían preverse planes para facilitar el pago? Sí, justamente, y en el minuto que nos queda voy a contestar. Dentro de la exposición, la recomendación OCDE es, como se trata de impuestos patrimoniales, siempre tener la posibilidad de planes de pago
teniendo en cuenta que no siempre ese patrimonio genera un flujo continuo de ingresos. No es un impuesto a la renta, es un impuesto sobre la tenencia. Perfecto. Bueno, César, muchísimas gracias, muy, muy claro. Espero que todos los que han participado les haya gustado tanto como a mí la charla. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo en los próximos días en la red de IDEA y seguiremos acá hasta el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buena jornada para todos.